los tres pilares fundamentales que toda universidad debe tener. Los tres pilares fundamentales son educación, investigación, cooperación, extensión, compromiso social con lo local. ¿Cómo se vincula la universidad al medio? La universidad se vincula al medio mediante su compromiso social, organizándose en función de las necesidades y problemáticas sociales y nacionales. ¿En qué sentido la universidad es un bien nacional, público, social y colectivo? La universidad es un bien nacional, público, social y colectivo, ya que tiene la responsabilidad pública de buscar las mejores soluciones a los problemas nacionales, orientando su oferta académica y haciendo un uso cuidadoso y racional de los recursos. ¿Por qué la Universidad Nacional de Lanús es una universidad urbana y comprometida? La UNLA es una universidad urbana y comprometida, ya que no se organiza por disciplina, sino en funciones de los problemas sociales y nacionales, desarrollando un pensamiento crítico, vinculándolo con la libertad de expresión y con la capacidad creativa. ¿Cuál es la función de la Universidad Argentina? Para que la universidad sea útil, debe representar el saber organizado y sintetizar las ideas generales de su época, ideas que son producto de la sociedad, derivadas de sus necesidades y aspiraciones. Debe ser una entidad viva, pensante, actuante, capaz de imprimir un ritmo homogéneo a la enseñanza en todas las escuelas. ¿Ha complementado la Universidad Pública Argentina esta función? A pesar de que algunas universidades públicas argentinas cumplen su función, a casi un siglo de la reforma universitaria de 1918, muchas otras siguen detenidas en reglamentaciones burocráticas y modelos institucionales obsoletos que le impiden ponerse al servicio de las grandes causas nacionales y de sus necesidades más urgentes. ¿Cuál es el significado de razón crítica y razón decidida? La razón crítica interpreta y pone en cuestión la positividad, manteniendo una actitud pasiva. En cambio, la razón decidida implica poner las ideas en acción. Describir la organización y gobierno de la UNLA, nombrar derechos y deberes de alumnos. A diferencia de otras universidades, la UNLA se organiza en departamentos académicos orientados a resolver distintas problemáticas y entre ellos son Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, Departamento de Planificación y Políticas Públicas, Departamento de Salud Comunitaria, Departamento de Humanidades y Arte. El gobierno y la administración de la universidad son ejercidos con la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria a través de la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, el Rector, el Vicerrector, los consejos departamentales, los directores de los departamentos, los directores de las carreras, las secretarías. Los principales derechos y deberes de los alumnos son derechos que se le impartan enseñando imbuida en el espíritu de la Constitución Nacional. El acceso al sistema, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Asociarse libremente en centro de estudiantes, elegir sus representantes y participar en el gobierno y la vida de la universidad. Presentar a la dirección de carreras o departamentos los cuestionamientos y peticiones que estimen pertinentes. Participar como auxiliares de docencia e investigación. Deberes: respetar el estatuto y reglamentaciones de esta universidad. Dedicarse a adquirir conocimiento y a su formación integral cumpliendo con los requisitos que se establezcan, aportando dicho conocimiento en beneficio de la comunidad. Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creación personal y colectiva y el trabajo en equipo. Respetar y preservar el patrimonio de la universidad y las condiciones de higiene y salud. Desarrollar el origen de la universidad. La universidad se originó con la fundación de la Universidad de Córdoba en 1603, producto de la política de ocupación colonial española. El territorio de nuestro actual país formaba parte del Virreinato del Perú. Por lo tanto, las instituciones cordobesas coexistió con otras universidades. La creación de las universidades se organizó con la finalidad de garantizar la efectiva ocupación territorial y administrativa de los territorios. Una vez consolidada la posesión territorial, España se abocó a formar gobiernos estables en sus colonias con el objetivo de sostener su programa económico y político. En ese contexto aparece la necesidad de abrir universidades para educar a un conjunto de individuos, un grupo reducido de personas que conformaban una élite política y cultural, capaces de apuntalar la administración institucional y de aplicar la política española en América. Las universidades, las escuelas, las iglesias y otras organizaciones fueron las primeras instituciones españolas dedicadas a la producción y divulgación de la cultura. Las universidades fueron las instituciones más significativas en la tarea educativa de España en América.
adoptaron los esquemas de las universidades españolas caracterizadas por su impronta escolástica y religiosa. ¿Qué transformaciones se producen durante el periodo de independencia? En el marco del proceso independentista argentino coexistieron diversas tradiciones políticas e ideológicas a partir de las cuales se organizaron los proyectos educativos, incluyendo la universidad. Por un lado, existieron corrientes políticas y culturales que promovieron la independencia de España, recuperando territorialmente la unidad del virreinato e impidiendo su fragmentación en varios países. Los promotores de dichos programas impulsaron el desarrollo de la economía y la forma de producción artesanal del interior del país y el continente, y movilizaron detrás de estos fines a los sectores sociales postergados. Jauregui denominó a estos políticos e intelectuales como los impulsores de la Patria Grande. Frente al programa político de la Patria Grande se enfrentó el proyecto de la Patria Chica. Dicho modelo se caracterizó por promover la fragmentación del virreinato en varios países e impulsó la política de apertura económica y de importación de manufacturas, enfrentando a los productores locales. En el plano político fue restrictivo en el acceso y participación política, que quedó circunscripta a la élite y al grupo de poder económico. En el plano cultural intentó negar la identidad histórica del continente. ¿En qué consiste la denominada Universidad Liberal o de los Abogados? La Universidad de Buenos Aires se fundó en el año 1821. Dependía de la provincia de Buenos Aires y promovió principalmente, a la diferencia de la Universidad de Córdoba. Los estudios profesionales en jurisprudencia, o sea, abogados. Fomentó modelos políticos europeos, justificó la acción del gobierno de Mitre y a su vez conservó la característica de elitista, o sea, solo podían entrar grupos con alto poder adquisitivo. ¿Cuál fue el plan educativo de Roca? Julio Argentino Roca fue presidente del país en dos oportunidades, en 1880 hasta 1886 y de 1898 hasta 1904. En su segundo gobierno, en el plano educativo, sancionó la Ley 1420, que estableció para todo el país la educación primaria, laica y obligatoria. Durante esta etapa se construyeron un alto número de establecimientos educativos. Desarrollar la Ley Avellaneda. En 1885 se promulgó la Ley 1597, recordada como la Ley Avellaneda, la cual estableció la posibilidad de que cada universidad dicte sus estatutos. El rector era nombrado por una asamblea universitaria que contaba con representantes de todas las facultades. Se creó un consejo superior que estaba presidido por el rector, los decanos y representantes nombrados por estos últimos. Los profesores eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Se cobraban aranceles como derechos universitarios y se dio el poder a las universidades de poder emitir diplomas. ¿En qué consistió la ampliación del sistema universitario? Las primeras instituciones fueron la de Buenos Aires y la de Córdoba. A ellas se le sumarían las universidades de Tucumán, de Santa Fe y de La Plata, que surgen como producto de iniciativas de los dos políticos provinciales y las élites locales, innovando en la apertura de nuevas carreras que promovieron actividades científicas, aunque conservaron el sistema educativo elitista. Características del gobierno de Irigoyen. Hipólito Yrigoyen fue presidente del país en dos oportunidades, en 1916 hasta 1922 y 1928 hasta 1930. Creó el partido Unión Cívica Radical, UCR. Su gobierno impulsó una democratización política y cultural en el país, implementando el sufragio secreto y universal, que modificó el funcionamiento del sistema político, caracterizado por el fraude y el clientelismo de los gobiernos de la oligarquía. Desarrollar la reforma del 18, antecedentes y causas que la favorecieron. El sistema político recién iniciaba la democracia a partir del sufragio universal, y muchas de las decisiones eran tomadas por la élite conservadora y católica, que tenía influencia sobre los académicos y además funcionarios universitarios. Desde el año 1903 los estudiantes venían reclamando la modificación de los exámenes, la reforma de los planes de estudio, la desaparición de las academias y la validez de un concurso en las facultades de medicina. Tras algunas manifestaciones y huelgas se modificó el estatuto que permitió el ingreso de los docentes a los consejos desplazados a los académicos. Relacionado a estos fenómenos y en el año 1908
se creó la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba cuestionaban la gestión de los académicos y los modos de designar docentes que administraban las instituciones sin atender gran parte de sus reclamos. Dichas exigencias se expresaron en una sucesión de conflictos entre los estudiantes y la institución y estuvieron relacionados, entre otros temas, al modelo de la asistencia a clase o a la propuesta de la Facultad de Medicina, de la UNC de carrera, el internado del Hospital de Clínicas durante el año 1917. En este cuadro, en el año 1918, se conformó una comité pro reforma y se elevaron los reclamos al gobierno de la universidad, que fueron desestimados, acelerando una escala de manifestaciones políticas y huelgas generales que terminó con la intervención de la UNC por parte del gobierno nacional y previo solicitud de los reformistas. Hipólito Yrigoyen atendió los reclamos estudiantiles y designó al interventor José Matienzo, que dio por tierra el cierre del internado y modificó el estatuto del año 1893. La reforma modificó el carácter vitalicio de los consejeros y desplazó a los académicos proponiendo a los docentes para el control de la universidad. Lo que es importante mencionar además es que Salinas promovió la consolidación del cogobierno, que es la facultad que tiene la universidad de gobernarse a sí misma por intermedio de elecciones de sus representantes en el Consejo Superior y Directivo y en los órganos ejecutivos, rector y decanos. ¿Por qué se ha tildado el sistema universitario como anacrónico? Se dice que el sistema universitario es anacrónico, ya que el entorno político y socioeconómico que cambia con el tiempo. Sin embargo, las universidades no se adaptan al mismo, conservando su sistema educativo. ¿Cuál es la crítica que realiza Arturo Jauregui al movimiento reformista? Conviene señalar que la reforma ha dado mejores frutos en el resto del continente que en nuestro país. Allá representó una aproximación del universitario a la realidad inmediata, mientras que aquí principio por desconocer y contradecir el hecho histórico que le daba nacimiento. La reforma universitaria fue uniformemente anti-irigoyenista, volviéndose contra el movimiento nacional que le generaba. Como después fue antiperonista, en la misma medida que perdía contacto con la realidad que le parteaba. En el fracaso de la reforma fue que no se supo integrar la universidad en el país. Esto sin descargar los errores de conducción de los dos procesos frente al estudiante. Lo más combatido por los adversarios de la reforma fue la politización del estudiante. La universidad es meramente una escuela técnica, donde se va a aprender un oficio para provecho personal del egresado e indirectamente de la comunidad, en cuanto la existencia de técnicos capaces le es útil. La exigencia de que el estudiante se concrete al aprendizaje de esta técnica y rendir pruebas satisfactorias para graduarse es bastante lógica. Los maestros a enseñar y los estudiantes a aprender. Más aún, no ya la investigación en el gobierno de las casas de estudio, sino que cualquier inquietud política, social o económica que distinga de ese menester concreto es perjudicial. Esto quiere decir que cuando más desvinculado de la realidad a que pertenece, es más perfecto como técnico. Es curioso el aparecer contrasentido que esto importa en los grupos conservadores que le atribuyen al universitario importancia fundamental en la formación de la élite, por lo cual el país necesita una universidad profundamente politizada, que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universitaria la preocupación por las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas y que por consecuencia no vea en la técnica en fin, sino al medio para realización nacional, es decir, todo lo contrario de lo que significa la despolitización de la universidad, que en su aislamiento como simple fábrica de expertos. Conclusión, Jauregui opina sobre el proceso, explica la reconstrucción de la cultura y cuando propone una solución dice que sería politizar las universidades. Describir la posición de los representantes del oficialismo y de la oposición en el debate parlamentario que procedió en la creación de la UON
La presentación del proyecto oficial de creación de la UON estuvo a cargo del diputado Torres Ayala y tuvo como eje principal argumentar a favor de la capacitación de los obreros, por un lado como contribución a la industrialización del país y al mismo tiempo como parte de su elevación cultural. La oposición apoyó el proyecto en general, pero planteó varios reparos. El diputado Gabriel del Mazo sostuvo en nombre de la bancada radical que la UNO era una deformación de lo que es un proceso educativo normal, porque prefiere un lado de la finalidad educativa, el lado instrumental, y no su integridad. En un tono de denuncia, Del Mazo sostuvo que lamentablemente existían dos tipos de vida educativa: cultural general para unos y cultura insuficiente o nula para otros. Esta diferenciación se verá acentuada ahora por medio de dos universidades, una para pudientes y otra para pobres, aquellas con una educación la más amplia a que el país ha podido llegar, y esta con una educación estrecha, impropia del significado revolucionario que se reivindica. Para Del Mazo, la UNO no puede considerarse legítimamente una universidad porque no cumple dos de sus requisitos. No hay educandos universales, ya que solo ingresan obreros, y no hay universalidad en los conocimientos. ¿Cuál era la organización y el gobierno de la UON? El gobierno de la universidad era ejercido por el rector, que debía ser un obrero argentino egresado de la escuela sindical dependiente de la Confederación General del Trabajo. El rector concentraba las decisiones políticas y administrativas. El vicerrector cubría los requisitos académicos, debía poseer títulos habilitantes y experiencias e idoneidad técnica profesional. El vicerrector era quien elaboraba los planes de estudio, revisaba los programas y supervisaba los exámenes. ¿Qué requisitos eran necesarios para participar en la UON? Para ingresar en la UON se requería ser egresado del segundo ciclo de aprendizaje de la CNAOP, tener título de técnico de fábrica o bien de las escuelas industriales del Estado, comprobar la condición de obrero, así como también certificado de buena conducta. ¿Qué críticas formuló Perón al saber académico tradicional? Saber hacer, saber decir. Perón había dicho: lo que tenemos que formar son hombres que sepan hacer, no decir. Lo que nosotros tenemos que formar es un contingente de millones de hombres que sepan hacer, que sepan trabajar y que el trabajo pueda ser realizado con el máximo de provecho y el mínimo de esfuerzo. ¿Qué sucedió el 22 de noviembre de 1949? El 22 de noviembre de 1949, Perón suprime el decreto 29.337 por primera vez en nuestro país, el arancelamiento universitario. En noviembre de 2007 se sancionó la ley 26.320, nombrando el día 22 de noviembre como Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria, que trataba la ley número 13.031. La ley 13.031 entró en vigencia en 1948 hasta 1954. Creaba el sistema de becas para la enseñanza gratuita. Modificaba la ley Avellaneda, cambiando la organización universitaria y agrandando nuevas disposiciones en distintos ámbitos, siendo esta ley más completa que la ley Avellaneda. ¿Qué trataba la ley 14.297? La ley 14.297 entró en vigencia en 1954. No tuvo muchas modificaciones en relación a la ley 13.031. Esta ley proponía una organización regional del sistema educativo universitario, fomentando estudios con demanda local. Tuvo una corta duración, ya que fue revocada por la Revolución Libertadora, retrocediendo a la ley Avellaneda. ¿Cuál era la opinión de Puigros sobre la reforma universitaria? Puigros opinaba que la reforma universitaria en su totalidad perdió vigencia, aunque algunos de sus principios debían ser adoptados y puestos en práctica para lograr una universidad comprometida socialmente con el pueblo. ¿Qué es el CIN? C-I-N. ¿Quiénes lo componen? Enunciar algunos de sus desafíos. El CIN, C-I-N, es un organismo público
de consulta y propuesta de política y estrategia que nuclea las universidades nacionales y provinciales. Puede actuar en los ámbitos públicos y privados. Está compuesto por los rectores o presidentes de las universidades nacionales y provinciales, quienes actúan como representantes en la misma. Algunos de sus desafíos son: los desafíos del SIN son articular un sistema universitario público y argentino, solidario e inclusivo, promocionando los derechos humanos y dando oportunidades a quienes hoy no las tienen, apoyar investigaciones tecnológicas orientadas a la solución de problemas como cambio climático, uso regional del agua, preservación del medio ambiente, etc. Impulsar las transformaciones de las universidades públicas en espacios para la discusión con la sociedad en general de temas referidos al desarrollo comunitario. Garantizar el mismo nivel de enseñanza a todos los estudiantes de cualquier lugar del territorio nacional. ¿Cuáles han sido las principales acciones desarrolladas a nivel estatal con el fin de recuperar el sistema universitario? Algunas de las principales acciones del Estado son la recuperación de la educación técnica, el programa de becas dedicado a estudiantes de carreras universitarias, la creación del Ministerio de Ciencia Tecnológica e Innovación Productiva, la asignación universal por hijo.